¿Ya? Buenos días, Comunidad Católica Amigos de Jesús, con su grupo Marta y María. Hoy estamos en la segunda plática de presentación de la enseñanza de las heridas. Yo les pido que abran sus Biblias. Todo lo que hacemos en esta comunidad lo basamos en la palabra de Dios, que para nosotros es viva, eficaz y absoluta para hacer las transformaciones a una mucho mejor vida que la que nos puedan enseñar, porque es el plan de Dios para cada una de nosotros. Si yo les puedo preguntar, yo le puse un título a esta plática. ¿Cómo se llamaba? Este dolor no es mío. Con este pensamiento vamos a avanzar. Piense, este dolor no es mío. Esta herida sí es mía, pero fue implantada. Esta vida que yo llevo, que no es una vida satisfactoria como Dios me la planeó, no es mía, es aprendida, heredada y por lo tanto llevada a cabo. Lo que vamos es a transformar para entender que este dolor que no es mío no me tiene ni que determinar ni que detener. La semana pasada hablamos de la palabra de Dios en que en la primera carta de los Tesalonicenses, en el versículo 5 y capítulo 23, decía que tenemos que tener el cuerpo, el alma y el espíritu sanos para la gloria de Dios y que Él así nos hizo con un propósito. Y hablamos también de que en Isaías 61, en el libro de Isaías, en el capítulo 61 y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, el Señor habla de que Él, ¿a qué vino? A liberar a los cautivos, a abrir la prisión, a sanar a los enfermos, a restaurar corazones, y ahí podemos hacer una gran lista que sale de eso. ¿Y eso cómo lo hace? Con nuestra voluntad. Solo con nuestra voluntad. Reconociendo que hay cosas que hemos aprendido a vivir, que además nos han dado, porque esta es una trampa para no ser libres, con esa libertad a la que fuimos llamados, a esa libertad que de repente nosotros por comodidad renunciamos, porque ya aprendimos a vivir así, y es mejor ser dependiente o controladora, o pobrecita yo, o los demás me la deben, que salir de ahí e irnos a encontrar con esa maravillosa vida que Dios nos tiene. Del miércoles entrante en adelante ya vamos a aprender cómo nos disfrazamos, como les expliqué yo la semana pasada, que nuestra esencia está en el frasco de alabastro, para salir y poder regar como el perfume de la mujer, que todo lo perfume, ya ir caminando. Y esto, otra vez repito, igual que la semana pasada, es un proceso de ¿cuántos meses? Multipliquen los 90 años por los 12 meses, de eso va a ser el proceso. ¿Por qué? Porque la vida es cambiante, y en esa vida cambiante vamos encontrando que nosotros tenemos información que sacamos para enfrentar esa etapa de la vida. Y esas son las etapas que tenemos que ir aprendiendo a sanar. Hoy que es Día de los Abuelos, fíjense que voy a hablar de mujeres. Está incluido los hombres, pero lo voy a hablar de nosotros. Hay gente valiente que cambia los sistemas de creencias. Y al cambiar los sistemas de creencias, cambia los sistemas de vida. A eso estamos llamados nosotros. Eso fue lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Y aprovechando que hoy es el Día de los Abuelitos, les voy a preguntar a nosotros las abuelas. ¿Ustedes tienen idea de haber tenido una abuela como la abuela que ustedes ahora? No. Es que somos abuelas modernas, abuelas presentes, abuelas activas, actualizadas, ¿verdad? Sí, la imagen de mi abuelita, que era fíjense, solo la abuela, que era una abuelita linda. Solo le dice usted, abuelita linda, y ya piensa en una señora, como era mi abuelita, con un rollito aquí, sus zapatitos amarrados, ¿verdad? Y después de hacer todo lo de la casa, pues se sentaba en la tarde a tejer. Ya me hago yo en esta vida. Nada que ver, pero ¿quién
el cambio, nosotros lo aprovechamos, ¿sí? Y lo agregamos, pero alguien hizo el cambio. El ejemplo es exacto con las heridas. Alguien tiene que decir, vamos a ir avanzando en la manera de vivir. No tenemos por qué quedarnos con esa imagen, que yo no estoy hablando mal de la imagen. Era bonita mi abuelita, era una abuelita linda, pero hoy ya no se necesita esa abuelita linda. Se necesita esta abuelita linda. ¿Me explico? La herida es la misma. Ya no necesito vivir controlada por las heridas. Necesito nueva vida, irlas descubriendo, ir determinando que ya no me van a tener dominadas e ir caminando en el lado contrario, en el lado de sanidad. Y aquí el Señor me dio un ejemplo muy bonito. Todas vinieron hoy muy compuestas, muy bonitas, como todas las Martas y Marías, con aretes, espero. Ya todas tienen que tener aretes. Y vengo yo y agarro un cuchillo y en esta maravilla que están todas, vengo y hiero a Baby con un cuchillo. ¿Ella se autohirió? No. ¿La herida de dónde vino? Pero lo más importante, no es solo que vino de afuera, sino que ella estaba bien. Ella no estaba herida. Ella estaba arreglada, bonita, peinada, con aretes, con cuello. ¿Explico? Exterior, ¿no? Exterior, no, completamente. Pero vine yo y la herí. Dios nos manda exactamente igual. Nos manda en un papel en blanco, ¿sí? Y nos manda con propósito, en un papel en blanco de lo que va a pasar a partir de mi nacimiento, a partir de mi concepción. Pero Él nos mandó, así como describí yo a Abel, perfectas, bien hechas, con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, con dones, con carismas, con órdenes de gobierno, multiplique, se fructifique. Yo confío en ti, tú eres mi imagen y semejanza. Yo tengo para ti planes de bendición, futuro, de esperanza. Tú eres la niña de mis ojos. Yo no te olvido, estás grabada en la palma de mi mano. Yo por ti morí en la cruz para que tú tuvieras una vida y una vida en abundancia. Eso es perfecto. ¿Pero qué pasó? Nos descompusieron de entrada. Pero nos descompusieron porque quien nos quiso perfectas también, tampoco tenía estas herramientas que hoy sí tenemos. Yo no sé si ustedes en sus tiempos, yo ya les digo la edad que tengo, se las he dicho muchas veces, cuando ustedes decían, voy donde el psiquiatra decía, ¿están locos? Donde el psicólogo está loco, hemos avanzado muchísimo. Yo cuando entré a esta comunidad, que estaba en formación hace casi 48 años, el primer mandato de mi mamá fue, primero, creyó que estaba peor que siempre, ¿verdad? Porque no había mejoría, solo había empeoramiento. Cuidadito, vas a ir a contar lo que pasa en tu casa, en esos grupos. Ya de entrada, la diferencia es que nosotros podemos expresarnos, lo cual empieza en sanidad. Y claro, sería una alerta porque era desconocido, pero nuestra iglesia, como iglesia sabia, tiene el sacramento de la confesión que está dentro de los sacramentos de sanidad. ¿Por qué? Porque usted tiene la oportunidad de expresar, ahí es el pecado que también nos detiene, pero también tiene la oportunidad de sentirse libre después de perdonar. Y aquí, en el conocimiento del Señor, que siempre quiere que nosotros vayamos dejando lo que nos detiene, es ir quitando lo que nosotros hemos adquirido por herencia, y este es un tema que quiero tocar, por aprendizaje y porque así aprendimos a vivir. Cuando nosotros venimos al Señor, a donde usted le haya dicho la primera vez al Señor, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, ahí se acaba toda condenación, ¿sí? Porque Jesús el Señor ya pagó con su sangre mi libertad. Criatura nueva soy, las viejas cosas han pasado. Sin embargo, el aprendizaje, el comportamiento, la conducta, las costumbres, los hábitos, no se le quitaron porque no es magia. Porque Dios no es un mago, Dios es un discipulador, es un maestro. Y quiere que ahí entre
nuestra parte. Escoger entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Y en este caso, entre caminar en esclavitud o libertad, entre las heridas o sanidad. Ya esa es nuestra parte. Entonces, cuando a usted le dicen, es que no existen las herencias, porque Jesús ya las pagó, sí, pero sí existe todo lo que traemos atrás, porque aprendido está. Y por generaciones, yo les decía la semana pasada, yo de repente me miro contestando como mi mamá. Yo tengo el hijo más chiquito que no conoció a su bisabuelo, que cuando empezó a caminar, caminaba con las manos así. Igual que mi suegro, y nos impresionaba, nunca lo vio. Hay cosas que vienen como tatuadas, ¿verdad? En nosotros, y hay cosas buenas y hay cosas que tenemos que redireccionar y que son buenas que las vivamos porque nos sirven de referencia para tomar el otro camino. Nada, mis queridas hermanas, nada, por grave que haya sido las heridas que traemos, han sido de balde en nuestras vidas. Porque mientras más heridas, como va a ser más la sanidad y la certeza de Dios. Eso es una realidad. El no seas, que es uno de los más fuertes que nos hacen irnos achiquitando y achiquitando y achiquitando. Así no se hace, así no se dice, así no se habla, así no se cría a tus hijos, así no se... Yo lo hago mejor que tú, aunque no lo digamos con esas palabras, va haciendo que el ser espectacular que Dios planeó con las muy pocas cualidades que yo les dije de las miles que tenemos, se vaya metiendo en el frasco de amor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos dejaron ser. El qué hacer viene a partir de que usted sabe quién es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El catecismo de la Iglesia Católica, que es una verdadera riqueza, antes del primer capítulo dice, somos capaces de Dios. Y si Dios dice que somos capaces de Él, usted no puede decir yo no soy capaz de salir de este dolor, de renunciar porque estamos en las mujeres, al marido que me dejó. Yo siempre pienso, yo voy a cumplir 50 años de casada por la paciencia del hombre con el que vivo y buen entendimiento que él tiene el año entrante, pero usted siempre piensa, bueno, esto es ir caminando, caminando y caminando, desaprendiendo y aprendiendo todo el camino. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, si seguimos nosotros, hay claves y la Cris les dio a ustedes la primera clave para entender el camino de sanidad, como cuando usted entra a Marta y María y tiene que salir Flori, o quien tenga la llave para entrar a Marta y María o a la comunidad, tiene que tener una llave o un control, ahora que son controles, ¿verdad? Y esa llave y ese control para entrar en este caminar de sanidad, en esta vida de libertad, en esta vida que me permite a mí decidir cómo la quiero vivir, se llama perdón. No hay otro. No hay otro. Se llama perdón. ¿Por qué? Porque si yo me siento y pienso todo lo que mis papás hicieron mal y empiezo con aquel resentimiento, resulta que vivo atadas a lo que ellos hicieron mal. No hay perdón. El perdón tiene que empezar desde el entendimiento que nadie tiene un hijo para hacerle mal. Es desconocimiento. ¿Y qué hicieron? Con lo que tuvieron, lo que pudieron. Cuando hablamos con mis hijos, yo tengo 3 hijos, y yo pienso, ellos ya crecieron en el Señor. Mi marido y yo ya en el Señor. Y usted se sienta y los oye, y usted dice, hola, ¿cómo me faltó? ¿Por qué? Porque son las oportunidades que Dios le da generacionalmente a toda la humanidad para que lo encuentren. ¿Qué tal que mis hijos no hubieran sufrido herida, rechazo, abandono, chacleteadas hasta para que les sobren? Dice, te explico, no tendrían cómo pensar, necesito a Dios. Es la herramienta de ir a buscar al Señor. ¿Para qué? Para que entendamos que papás, por bien que hagamos, que qué bien que lo hagamos, siempre hay una oportunidad de ellos de buscar su propia vida. Porque si yo fuera la mamá perfecta, que tengo a los hijos perfectos, para que no me fallen y no le fallen a la sociedad, entonces va a vivir mi vida, no va a vivir la vida de él. Y a nosotros así nos pasó.
el debes que, tenés que, hubieras, tuvieras, tendrías, y todas esas palabras mandatorias tienen que ser, pero a mí me sirven. O hago mi propia historia. ¿Sí? Anoche les voy a contar, yo tengo 3 hijos, tengo una mujer, la más grande, y 2 hijos hombres que vinieron 9 años después. Estamos juntos, y claro, ya cada uno tiene su vida, entonces no logramos estar juntos los 5, mi marido, mis 3 hijos y yo. Siempre estamos juntos en el almuerzo, que la piñata, que los domingos de día de comida o lo que sea. Pero Kiko y yo rompiendo estereotipos. Teníamos una plática pendiente con ellos. Y es que mi marido ya tiene 80 años, yo tengo 68 años, los dos con una vida con la que bien contentos. Entonces, dijimos, mira, ¿qué hacemos nosotros si nos enfermamos? ¿Cómo se van a manejar las cosas si tú faltas? Donde todo lo que ellos van a hacer responsables a la hora de tomar decisiones. Una de nuestras decisiones número 1, lo he hablado con mi equipo Timón, porque hay que hacerlo, es decidir si yo me enfermo y hay un límite, empiecen con que intuben la que no. Entonces ayer que se dio la oportunidad, que estábamos solitos los 5, nos sentamos y se los explicamos. Y se explicamos 3 para que ninguno diga, no, mi mamá no quería eso, no, mi papá no quería que. Para que los 3 sepan exactamente qué queremos. Eso se va a quedar por escrito. ¿Dónde queremos que nos entierren? Yo voy a averiguar porque me dice uno de mis hijos, a la mamá, pero vos sí tenés que pensar bien, porque va a ser mucha gente. Tiene razón. Entonces yo ya pensé cómo. Solo tengo que ir a ver cómo se hace. Pero usted me dice a mí, si yo me hubiera sentado con mis papás en una de estas conversaciones, de repente la respuesta hubiera sido, ¿y ya me querés matar? ¿O ya querés que me muera? Fue tan agradable poderlo hacer. Puedo pedir a Jennifer a su edad que lo haga, pues. Me explico. Pero yo ya tengo edad de hacerlo. Pero eso es romper con todo lo que una muerte pueda hacer. Pero eso, ¿por qué? Porque no le debemos nada a la vida. Lo que estuvo bien hecho, qué bueno. Y lo que estuvo bien hecho, que miren cómo salen, pues, ya es problema de ellos, ya son mayores. Todo eso, ¿qué lo va dando? El saber que la vida no la puede controlar usted. Imposible. Ir soltando estos apegos que nos detienen. Yo no me quisiera morir por 3 cosas. Porque tengo un ministerio que me encanta, que me encanta, que me encanta. Porque tengo un marido que tiene 80 años y no se lo puedo dejar a ninguno de mis hijos porque es de la generación de los que hay que servirle hasta la sal que la tiene aquí, se la tiene que poner aquí. Y como dicen mis hijos, culpa tuya mamá, claro, pero era mi generación, ¿verdad? Y porque quiero ver crecer a mis nietos. Pero si fuera por Blanca, sin estas 3 circunstancias, ¿qué diría yo? Pero vámonos, señor, qué cosa más maravillosa. Todo eso es, lo digo por una causa. Vida, nada te debo, vida, nada me debes, vida, estamos. Y así tenemos que vivir, ¿sí? Lo que se pudo, se pudo. Y lo que no se pudo, ni aunque quiera, no se puede. Pero es cuando usted acepta que usted tiene muchísimas cualidades, pero hay cosas que así las tenemos que aprender a vivir. Y en estas siguientes pláticas de las máscaras, va a aprender que cuando uno tiene una herida, no es cierto que se le quite, aprenda a lidiar con ella, aprenda a reconocerla y aprenda a caminar por el otro camino. Yo tengo bien definida la mía, pero la máscara absoluta, que ni siquiera, si usted me dice, no es cierto, Blanca, digo yo, usted tiene otra porque me está queriendo cuentear, es el control. No, ni siquiera. Yo cuando usted va, como les digo a mis hijos, pues cuando vos vas, yo ya regresé, así me decía mi mamá también. Pero la reconozco. ¿Y qué hago cuando la reconozco? Conscientemente tener que parar. ¿Sí? Tenemos que aprender a que con estas heridas vamos a lidiar, porque están puestas. Pero, ¿quién tiene computadora? Aquí hay.
Sí, ¿cómo funciona la computadora? Con información. Con información que tú le metes. Si esa información no existiera, no funcionaría. Así es. Y nosotros tenemos la información. Hay una cosa maravillosa que se las vamos a mandar. ¿De dónde traemos nosotros la información? Que eran como 280 ancestros. ¿Ya se las mandaron? No. Se las voy a mandar. Se las voy a mandar. Y todos han ido aportando. Han ido aportando. Soy un cúmulo de información. Porque de repente usted dice, ¿de dónde me salió esto? Ahí estaba, en esa información. Pero la información que nos determina en mal es la que hay que ir cambiando, ¿sí? Metiendo nueva información en esa computadora que somos nosotros. ¿Por qué uso el ejemplo de la computadora? Porque si hoy Silvia y yo estamos hablando enfrente de la computadora de que quiero recetas de carne de cerdo, solo porque hablemos así, ¿sí? A la tarde yo tengo todas las recetas de carne de cerdo. Eso se llama el algoritmo. Entonces usted tiene un algoritmo. Miren cómo hago la referencia para que entendamos. Para que cuando mi marido se pelee conmigo, el algoritmo inmediatamente saca la receta de cómo fregar. No de la carne. ¿Sí? Cuando mi hijo no haga lo que yo quiero, mi información, mi algoritmo personal va a sacar la receta de como ya no me querés. Por eso es que hacer lo que te da la gana. Como la preferís a ella. Como ya no me venís a ver. Lo tengo metido en mi sistema. El hombre es un sistema de creencias. Y la Biblia, que no deja nada, absolutamente nada a imaginación, dice el libro de Romanos: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, al ir cambiando esa información que ya tenemos metida, el día que yo tengo un pleito con mi marido, que la que no haya tenido pleitos con su marido es porque no está casada, nada más, pues sí, pues viuda, pero ya lo tuvo. Y entonces usted piense, ¿vale la pena el pleito? ¿O no vale la pena el pleito? Que también se lo da mucho la madurez. ¿Vale la pena este modo de tratarnos solo porque yo creo que tengo la razón? ¿O nos ponemos de acuerdo? Va cambiando su información y de usted va saliendo paz, amor, dominio propio, bondad, caridad, el amor de Corintios 13. ¿Cuánto se tarda eso? Pues yo llevo 50 años y lo sigo practicando. Me voy explicando. Cuando usted reacciona, piense, es el algoritmo. Es la información que tengo metida, tengo que parar. A veces nuestras reacciones son magníficas, estoy de acuerdo, pero las que no, hay que pararlas. Y les voy a contar otra cosa maravillosa del poder de Dios, del propósito que tiene para cada una de nosotros en nuestra vida. Estamos todas aquí porque la información metida dentro de nuestro sistema es más positiva que negativa, si no estuviéramos aquí. La fuerza de vida del Espíritu Santo es más fuerte que cualquier problema porque nos ha dado ánimo, sustento, fuerza, fortaleza, dominio propio, inteligencia, valentía. Y cuando hablamos de todo esto que lo tenemos, les contaba la semana pasada que el corazón es el que resume todo lo que nosotros somos, nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y corazón en sus traducciones quiere decir coraje. ¿Qué les parece? ¿Y qué es coraje? Es una valentía como más allá de todas las fuerzas. Sí, sí. Es que él sí tuvo el coraje de sobrepasar esto. Bueno, ¿es por qué? Porque en el corazón estaba el Espíritu Santo. También en misericordia. Y misericordia que me tengo que tener a mí mismo. No puedo ser perfecta. No se esfuerce. Siempre va a estar frustrada. No se puede. Téngase misericordia. Ámese. Quiérase con todo lo bueno que se tiene porque la ha traído hasta aquí.
y la tiene bien, o la tiene en proceso de bienestar, y deje de no amarse, culpándose. Última plática, penúltima de este curso, porque va a estar totalmente enferma físicamente y destruida emocionalmente. Dios nos hizo guerreras, dice la Biblia, pero más que guerreras, mujeres de coraje, que sepan qué hacer con la vida. ¿Y saben por qué? Especialmente a nosotros, ese coraje, esa inteligencia, ese saber qué hacer con la vida, porque nos dio a cuidar la vida. La mujer acoge, cuida y fructifica la vida. Entonces nos dio a cuidar la vida. Entonces nos tiene que dar las herramientas para saber qué hacer. Y cuando yo hablo de la llave del perdón, es hasta pedir perdón. Mi marido lo hace con sus hijos, yo lo hago menos, porque cuando me dicen, Alex, que cómo nos chancleteamos, que yo creí que no era tan, les contesto, y me faltó, papá. Entonces ya se ríen. Pero el perdón viene desde entender, yo no soy perfecta, ¿sí? Yo soy un peregrino en camino. Eso dice la iglesia que somos nosotros. Esta es una iglesia que peregrina. Entonces, si yo pienso en el curso de las heridas, quiero que piensen, está bien ser quien soy. Está bien. ¿Sí? Y sí, voy a poner a Baby porque hemos compartido, o a Silvia, ¿qué? Muchísimos años más. Yo no puedo, como servidora, ponerme en competencia, por ejemplo, con la Baby. Porque, fíjense, quiero que oigan, es maravilloso entenderlo. En el mismo instante, y esto es lo que tiene a las mujeres en este estado de calamidad, de la liberación de la mujer que perdió, porque el propósito era bueno y como se fueron, es horrible. Perdieron. Sí, porque usted en el mismo momento, no estoy hablando de deportes, que entra en competencia, ya se está dando por perdedor. Está pensando, no estoy bien. En el mismo instante que Baby llega a mi casa y me dice, Blanca, así no se hace el cocido. Yo lo hago de tal manera. Suegras, usted está entrando en competencia. Pero esa competencia quiere decir, tengo una herida de rechazo. Necesito reconocimiento. ¿Sí? Si usted entra y me dice, qué rico su cocido blanco, y yo le pregunto, Baby, ¿usted cómo lo hace? Es otra cosa. Pero en el instante que usted entra a competir, deja de ser auténticamente usted. Y en la diversidad es tan rico vivir. En la diversidad, la noche de anoche, que yo les cuento que esto no fue planeado, pero les voy a contar cómo Dios habla por señales. Yo les he contado que la señora que a mí me ayudaba a cocinar le dio cáncer hace 4 años, ella se tuvo que retirar, y entonces la señora que cocina entró al nuevo puesto y esa soy yo, ¿verdad? Y lo desarrollo muy bien. Me encanta cocinar, pero lo disfruto. Pero me encanta. Pero también tengo un marido que todo el día dice, ay, qué rica la comida. Ay, qué rica la comida. Con un defecto, porque vamos a algún lado y dice, ay, no, hay como mejor en mi casa. Pero es humor. Pero entonces, solo fíjense las señales. Yo cocino los lunes. Los lunes en la mañana, yo estoy en mi cocina y cocino para toda la semana. Era ya el fin de semana, pues vamos agregando. Hoy voy a pasar comprando aguacates y agrego. Y me encanta, saco los aparatos. Está la chica que me ayuda a lavar trastos, es el chef, si no lava trastos, etcétera y demás. Y el lunes, pero miren cómo uno tiene que ir leyendo las señales. Me sobraron papas. Y había usado las papas en las comidas. Y le digo, Roxy, voy a hacer una tortilla española. Y bueno, se me olvidó. Ayer que llegan, inesperadamente todas, me dice Roxana, hay una tortilla de papas, doña Blanca. Dije, este es el momento de hablar con estos. ¿Cómo hay señales tan chiquitas? ¿Verdad? Bueno, y llegan mis hijos y, muchachos, quieren frijoles y tortilla española. No es
voy a ponerme a hacer la mesa en la cocina, todos felices, ¿sí? Nos determinó el tema de la plática, no lo que hubo alrededor. Pregúntenme qué quedó de la tortilla española, el país, nada más. ¿Verdad? Pero no podemos estar, y como ellos vinieron, y le quita la esencia, y la esencia de ayer era, platiquemos lo que para nosotros en esta época de la vida es importante. Una botellita de vino y un cafecito siempre tengan, eso sí, oye, que nos puede servir. Y entonces, sí, cuando nosotros aprendemos que el perdón es la llave que nos lleva a todos lados, también aprendemos a aceptar a los demás, además de aceptarme a mí misma. ¿Sí? Aprendemos, porque entendemos que cada uno la vida la hizo diferente. Yo, hoy me tocó la baby enfrente. Ella siempre que hablamos de una persona que ella visita, que está privada de libertad, piensa, yo conocí ahí muchas presas que cuando usted oye su historia, entiende que de repente si yo hubiera tenido esa historia, soy yo la que estaría ahí. Nos aprende a ser incluyentes. Nos aprende a ver a las personas con los ojos de Dios, como Dios me ve a mí. Entonces el perdón, el aceptarme como soy, el agradecer lo que ya Dios ha hecho por mí, todo lo que me ha sanado va a ir cambiando nuestras heridas en una vida bonita y satisfactoria. De los 10 leprosos, ¿cuánto regresó? Uno. A todos los sanó, ¿sí? Pero uno regresó a dar las gracias. A mí me ha sanado de una lepra emocional, no sé a ustedes, y yo sí estoy muy agradecida porque pude cambiar mi historia. Sí la pude cambiar. Mis hijos van a cambiar la de ellos, pero la mía yo sí la pude cambiar. Y muy agradecido porque fue a prueba y error. ¿Verdad? Esto sirve, esto no sirve. Esto sí sirve, esto escojo que sí. Pero a partir de que de pensar, yo no tengo que competir con nadie. Yo no puedo ser como otra persona. Yo no quiero ser como otra persona. Y yo no sé si ustedes, otra vez voy a mencionar a Andrés cuando lo decía parado en este mismo lugar y decía, cuando usted empieza con tu hijo, hacer, volver, quitar, poner, y le contesta, mamá, pero yo no quiero ser como tú. ¿Qué respuesta más increíble? Yo quiero vivir mi propia vida. A eso nos está llamando Dios, a vivir una vida en el camino de libertad, de conocimiento, y ese conocimiento es cambiar la información que yo tengo. ¿Por qué? Porque si de chiquita me decían, tú no podés, el Señor te dice, todo lo puedo. Ir cambiando la información a lo que Dios dice de mí, poniéndonos los anteojos de Dios, porque siempre estamos pidiéndole a Dios. Pero si nosotros nos paramos y nos ponemos en la visión, en los anteojos, en la intención de Dios, para cada uno de nosotros, vamos a cambiar la información. Vamos a cambiarla. ¿Sí? Cada prueba nos hizo las mujeres que somos hoy. Gracias, Señor, porque con tu Espíritu Santo pasé. Estoy en una prueba muy fuerte, tengo las herramientas. Espíritu Santo, dame la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el don de consejo para pasar del otro lado. Acabo de pasar una prueba, como acaban, aquí tenemos tantos ejemplos, de decir, Señor, pero con la fe puesta en ti, yo sé que esta persona está mejor, pero consuélame a mí, para que yo no me quede metida en este desconsuelo. Ir cambiando la información y entendiendo que Jesucristo el Señor pasó por todo menos por el pecado para podernos acompañar en el camino de salida. Dios siempre va de salida y dice, este Papa que tenemos ahora, la iglesia es una iglesia de salida. ¿De salir de dónde? De la alabastra. Y salir a decir, bueno, así soy yo. Y como les ponía el ejemplo del marido, si ya no la quiere, pues él se lo perdió, pues es que de verdad. El que perdió fue él. Solo perdón. Dígame. Todas calladas para que podamos seguir. Oye, ¿Por qué decía salir de alabastra?
Por lo duro. Sí, porque la semana pasada les ponía el ejemplo de las siguientes pláticas que van a decir qué máscara nos ponemos nosotros. La palabra de Dios nos enseña que llegó la mujer donde estaba Jesús cenando y rompió el frasco de alabastro y lo unció con perfume. Y entonces les ponía yo la comparación de que ese alabastro somos nosotros, que adentro está el perfume, la esencia, lo maravilloso que somos nosotros, pero lo hemos guardado. Cada uno lo guarda con la máscara que quiere, pero nuestra esencia es ese perfume agradable. Y les decía que cómo es la Biblia de perfecta, porque no dice en un frasco de vidrio que solo lo bota y se rompe. El alabastro cuesta que se quiere. ¿Por qué? Porque cuesta que nosotros vayamos rompiendo esa dureza de corazón para que salga la esencia perfecta de nosotros. Pero ella se sentó y lo rompió a los pies de él. Igual nosotros, usted no me tiene que venir a decir a mí, a su pastora, a su ministro consejero, ok, todo lo que es delante de él, porque él va a saber apreciar lo que usted tenía dentro, porque es hechura de él. Por eso, el ejemplo maravilloso del alabastro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Hacerme cargo de mi vida, mis queridas hermanas. Dejar de culpar, dejar de compararme, dejar de vivir insatisfecha, dejar de controlar, dejar de manipular, dejar de amenazar, dejar de manejar la vida con miedo a las otras personas, ¿sí? Yo voy a poner un mal ejemplo, pero así era. Y cuando mi mamá, ya no me puedo acordar cuál fue el evento, nos dice a mi hermana y a mí, la que me atienda de viejita o de más grande, es a la que le voy a dejar mis cosas. Y yo con este carácter siento aquella corriente que me penetra. Que le digo, mamá, deje de ofrecer. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si cuando usted esté viejita va a necesitar de lo que tiene para usarlo en usted mismo. Deje de ofrecer, no le dije de manipular, ¿verdad? Porque al final, a quien usted quiera se lo puede dejar, lo cuide o no la cuide, nunca más hubo amenazas. ¿Me explico? Y adivinen qué, el autofinanciable sirvió para él. ¿Y quién la cuidó? Así es. ¿Se fijan? ¿Cómo podemos? Entonces usted mantiene una deuda pendiente. No puede ser. Cuando usted hace las cosas en el camino de libertad, es porque quiere y porque puede. Nada más. No porque tiene que, hay cosas que hay que, porque no. Pero en el resto es porque quiere y porque puede. Una visita del día de hoy de los nietos no es porque tiene que venir, porque el día de los abuelos. Puede llegar el domingo y darle un chocolate y recibir un abrazo. Hay que, tiene que. Es producto de, yo no sé qué hacer, libremente. No sé qué hacer, tengo que aprender a que estoy bien hecha, que tengo los dones, los carismas, las habilidades, los talentos. Y esa parábola de los talentos nos sirve ahorita. ¿Por qué enterró el hombre el último, el que le quedó un talento? Díganme cómo decía, cómo dice ese evangelio. Porque tenía miedo. Porque oí de ti que eres un hombre que ¿qué? Que cosecha donde no sembraste. Que cosecha donde no sembraste. Y, ajá, ¿por qué fue que no usó el talento? Siervo inútil. Ajá, y le dice siervo inútil. Pero si lo aplico a nosotros ahora, ¿por qué escondemos nuestros talentos? Por miedo de que mi mamá, o la mamá que tengo metida, porque ya la tengo metida aunque no esté, o porque mi esposo, o por me digan, así no es. ¿Y qué pasó? Me volví inútil en vez de útil. Y los otros se arriesgaron. Y mientras uno más tiene, más genera.
Esa parábola hoy queda perfecta, ¿sí? El de 10 tal vez no sabía cómo hacerlo, pero probó y generó más. Cuando usted empieza en su vida a ver que sí puede, genera más. Cuando usted empieza en su vida a ver que así sí sirve, genera más. La mente biológicamente va teniendo mucho más, buscando, encontrando mucho más oportunidades que si lo hace del otro modo y entierra el talento. Va a llegar un momento en que va a estar tan encerrada porque, ¿sabe qué? Tuve que enterrar mi talento porque no le gustó a mis hijos, a mi esposo, a mi abuelito y a... ¿Cómo era aquella, no? Y a Serafín todo toma leche clean. ¿Se recuerdan? ¿Qué tengo que hacer? Romper el alabastro. ¿Qué perfume tengo yo guardado ahí para que pasa dolor en todos lados? Y es una lucha así. ¿Saben por qué? Porque todos están acostumbrados que seamos de un modo. Y cuando usted rompe ese modo, hay crisis. Pero lo que no hace crisis no se arregla. ¿Sí? Los esposos, yo he tenido esposos parados a la par mía que me dicen, desde que mi mujer va, ya no se sujeta, ya no se queja, ya no se sujeta, o hace lo que le da la gana, o se mantiene en la calle. Yo, por supuesto, no me puedo poner a justificar que ella lo que encontró fue su propio ser, que también tiene permiso de ser, y yo le digo, pero ¿cómo le gusta más? No, ni modo ahora. ¿Sí? Pero es a lo que voy. Siempre hay el cambio que estamos invitándolas a que vayan encontrando esta transformación, va a causar crisis, va a causar crisis, va a causar crisis. Pero esa crisis es una crisis para salir. Ejemplo, la cruz de Cristo. Peor crisis que esa no puedo haber. Resultado, la resurrección. Mejor resultado. Resucitemos en la resurrección de Cristo Jesús. Karen Lorenzo, la vida empieza después de la resurrección. Y el Señor se quedó 40 días enseñándoles cómo vivir en esa vida resucitada. Y después, cuando Él va al cielo, ¿qué les deja el Espíritu Santo? Para que hagan como Él hizo. Y ustedes aquí tienen para que hagan como Él hizo y el Espíritu Santo todos los días. ¿Por qué el Espíritu Santo para nosotros es indispensable? Porque es el que ordena. ¿Qué ordena el caos en el que vivimos? ¿Qué hace después de ordenar? Siembra vida. ¿Qué hace después de sembrar vida? Enseñarnos a cuidarla, a que dé frutos y a que se multiplique. El Espíritu Santo no ha cambiado. El que tiene que caminar con Él para esos cambios somos nosotros. Y usted que va a misa todos los domingos, rezamos el credo, dice Señor y dador de vida. En ningún lado dice. ¿Qué tengo yo en mis manos con este curso? Una gran oportunidad. Una gran oportunidad. ¿De qué? De decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que la abuelita Serafín ya no puede hacer nada con eso. Puede hacer algo con usted. Y ese algo es ir más allá de lo que hoy tengo e ir cada día más allá. Ya les dije cuánto dura. Y hacernos responsables de esa vida hace que el Espíritu Santo igual vaya generando a nosotros más y más. Porque vivir en la herida lo contrista. Lo contrista. Usted está viviendo en la carne, no en el espíritu. Está viviendo en ese algoritmo que la detiene, no en el nuevo, que la libera. Tiene que entender que al Espíritu Santo que nos habita se le abre otro cuarto, hasta que Él sea invitado en todo mi ser. Es la diferencia entre el hombre que vive según la carne y el hombre que vive según el Espíritu. Y aquí, según el Espíritu, es un entrenamiento desde seminario, espero que hasta el día que nos muramos. Vamos. Muy bien. ¿Cómo hago yo para tomar responsabilidad? Vamos a ir, fíjese lo que dice, vamos a ir evaluando nuestra actuar. Yo no digo todo el día estar pendiente qué está haciendo usted para ver si está, no. Las cosas que nos causan crisis, las cosas que sabemos que no están bien, parar.
y autoevaluarme y tomar responsabilidad. Y autoevaluarme se llama conciencia. Autoevaluarme se llama hacer ¿cómo se llama cuando uno va a confesarse antes de ir? Un examen de conciencia. ¿Sí? Así es. Saber parar y aprender a conocerme. Porque una de las cosas que nos hace vivir en las heridas es no querer conocerme. O no conocerme. Porque me dijeron cómo, ¿sí? O me dijeron cómo tenía que hacer. En los tiempos de antes, usted si era abuelo abogado, usted era abogado, y su hijo era abogado, y el nieto era abogado, porque eran abogados. ¿Cómo empezó el cambio? Cuando el abogado le dijo, aquí está el título, yo voy a hacer posible. Santo. Y el siguiente ya ni tuvo el título, digo, voy a ser deportista. Y rompiendo esto que es en el tiene y en el debe. Yo logro que lleguemos a la conclusión de tengo que parar. Dice el libro de Proverbios maravillosamente en el capítulo 23 y en el versículo 7, como piensa el hombre en su corazón, así es. Y por otro lado dice el libro de Proverbios, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. ¿Qué mana de la mía? Sobrevivencia. No puede ser. No me puedo quedar estancado en las etapas que ya pasaron. Tengo que romper el alabastro. ¿Cuándo? Todos los días. Todos. No hay un día que usted diga, ya la hice, ¿no? Imposible. Todos los días. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué siente mi corazón? Así soy yo. ¿Y cómo dice el Evangelio? La boca habla de lo que el corazón tiene. Entonces, ¿qué tengo que guardar? Este corazón. ¿Sí? No creer que todo lo que dicen y lo que es por mí. Si yo tengo en mi sistema informativo puesto, establecido, creído, vivido, declarado, que yo estoy bien hecha, va a caminar como bien hecha. Y va a generar cosas nuevas. Y va a hacer cambios, porque va a enseñar a vivir, o como estamos haciéndolo nosotros, enseñar a morir. Pues nosotros cómo nos vamos, pues dicen mis hijos, ya saben, ¿verdad? Como con los hijos todo se vuelve chiste. Es una lástima que no podemos dejar apartada la fecha. Pensando en que cuál capilla quiere usted no la puede apartar. ¿Verdad? Pero entonces enseñamos a que las cosas se hablan. Enseñamos a que lo que no puedo hablar porque el otro ni era consciente de que me lo estaba haciendo, lo tengo que perdonar. Y tengo que avanzar. Ninguna herida me puede determinar si yo no lo permito. Esa es la clave. ¿Sí? Esa es la clave. Y entonces, ya les dije cómo piensa es su corazón, ¿verdad? Evaluar de cómo vamos nosotros respondiendo para ir restaurando nuestro corazón. Y la palabra tiene claves. ¿Qué dice el libro de Filipenses? Piensa en todo lo bueno, en todo lo agradable, puro, digno de las virtudes. Así es. De alabanza. Entonces, controle sus pensamientos y empiece, como dice, empiece a pensar como dice Filipenses. Pare de sufrir y empiece a pensar como dice la Biblia. Voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro. Lo de buen nombre. Y lo de buen nombre. Y en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 10, dice que todos nuestros pensamientos los pongamos sujetos a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Alto, mire, oiga, para. Señor, ¿tú harías esto? No, yo tampoco. Y eso no quiere decir, él se enojó, ¿sí? Él corrigió, ¿sí? Él se entristeció, él lloró, él tuvo duelo por su amigo Lázaro, por el pueblo cuando está la ciudad que no cree en él. Él tuvo todas las emociones, todas, ¿sí? Esas hablamos la semana pasada, pero también llorar, esas eran las heridas, pero las emociones, alegría, tristeza, enojo. No vieron la película, pero se nos olvidaron las otras dos, ¿verdad?
Todas las tuvo él, todas las vivió, pero no se estableció ahí. ¿Sí? Somos iglesia peregrina. Nadie se puede establecer ahí. Y voy a terminar en 5 minutos con el ejemplo para que aclare todo esto que nosotros hacemos. El libro de el párrafo de Gedeón. ¿Todos saben quién era Gedeón? Sí. Muy bien. Gedeón está en el libro de Jueces, en el capítulo 6 y versículo 11. En el libro de Jueces, que está antes de... A ver, si alguien... No, en el libro de Jueces. En el libro de Jueces. Por favor, Jueces eran antes de los reyes. Samuel ya entró aquí. Está, ¿cómo usted dice? En el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11. Maravilloso es saberse esto de los libros, el orden, pero es por orden como muy lógico, ¿verdad? Capítulo 6. ¿Aparece capítulo 6? Dios llama a Gedeón. Dame paciencia, sí. 6:11. 6:11. Ahora, permítame, Jenny, lo voy a leer. Fíjense pues, Gedeón, desde antes de que siquiera pensara que iban a hacer, Dios ya le tenía un propósito, como a todos los de la Biblia. Solo que Gedeón no solo no lo sabía, nadie se lo dijo, y lo criaron con un miedo como el igualito que nosotros. Ninguna diferencia. Y entonces dice, vino el ángel de Yahvé. Siempre que se habla del ángel de Yahvé, es la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y se sentó bajo el teberito de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Ese era el lugar y el dueño. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. Hacía el trigo en el lugar donde se pisaban las uvas. Eso es el lagar, donde se hacía el vino. Bien escondido estaba, ¿sí? Haciendo como no tenía que hacer, pero era como él se podía esconder de sus enemigos, los madianitas. ¿Cuáles son nuestros enemigos que nos tienen a nosotros escondidas? Oigan, pues, es que esto es brutal. Haciendo lo que no tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué está haciendo usted lo que no tiene que hacer si usted está hecha para otra cosa? ¿Qué está usted en el lugar donde no es el del trigo, sino es el del vino? ¿Qué está haciendo en donde no tiene que estar? Por miedo. Por puro miedo. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció, le dijo, Yahvé está contigo. Ya por ahí, maravilloso. Solo que le pone apellido, valiente guerrero. Bien escondido, ¿verdad? Pero dice el siguiente libro de Samuel, cuando él va y escoge a David, es que Dios no ve lo que ve, Dios ve el corazón. ¿Por qué ve el corazón? Porque ahí él le puso todo lo que sí es el hombre. ¿Sí? Valiente guerrero. Contestó Gedeón, perdón. ¿Seré yo maestro? Es que ni estaba su identidad con su ser. Estaban uno en el sur y otro en el norte. ¿Quién le había dicho que los madianitas eran invencibles? ¿Quién le ha dicho a usted que sus heridas son invencibles? Que él tiene y son invencibles y la hacen esconderse. Lo mismo otra vez que el alabastro, es lo mismo, ¿sí? Ni nos creemos nosotros mismas cuando alguien nos... Fíjense, voy a hacer paréntesis. Fíjense cómo no nos lo creemos. Silvia, qué bonita tu blusa. Sí, pero fíjate que me queda preta. Ajá. No estoy preguntando cómo le queda. Le dije qué bonita su blusa. Así es. Qué rica te quedó la cena. ¿Qué te parece? Que casi se me quema. No aprendemos a decir gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque no nos queremos merecedoras de un que bien lo hizo. Y resulta que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, siervo bueno y fiel. Y yo le voy a decir, ay no, Señor, vieras que no tanto.
topó, ya no lo dejó. En ese libro de Samuel, ¿sí? Con la Santa Virgen María, se le presenta y también, ¿cómo será? Ella todavía lo hizo mejor. Pero Gedeón, yo, valiente, aquí escondido. Y guerrero. Ahí está. Contestó Gedeón, perdón, Señor mío. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Solo denme la respuesta a ustedes a mí. Si Dios ha estado con ustedes siempre, desde el bautizo, comunión, confirmación, casamiento, esos son todos los que tenemos, ¿verdad? No tenemos todavía la emoción. ¿Sí? ¿Por qué nos ocurre todo esto? Porque no conozco lo que Dios tiene para mí. Y porque preferí esconderme que salir. Porque no conozco la victoria del Señor. Pero nosotros ya la conocemos. Solo falta vivirla en todo. Bueno, agregar lo vivido, más vivir. ¿Sí? No se escondan, salgan, prueben. Hoy todos los grandes científicos y todos estos, ¿cómo llegaron al éxito que tuvieron? Fallando. A nadie le salió nada la primera. Entonces usted va a salir como valiente y victoriosa, le va a ir mal, no regrese, siga. Le vuelve a ir mal, no regrese, siga, hasta que lo logre. El Señor le dice, valiente, a ti te escogí, Marta y María, a ti. Y si lo pongo en estos tiempos, yo también me quisiera esconder si usted mira Twitter, pues. Pero ¿qué hago? Entender que hoy los madianitas tienen muchos nombres afuera, no solo en mi persona, sino afuera, y estoy llamada a hacer el cambio. Pero el cambio viene primero, ¿dónde? Así es. Ajá. Y cuando el ángel se le apareció, le dijo, Gedeón, perdón, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen, no nos hizo subir Yahvé de Egipto, pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madianitas? Entonces Yahvé, ¿bien?, se volvió hacia él y le dijo, vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de manos de Madián. Mis queridas hermanas, están siendo ustedes enviados a salvarse a ustedes mismas para salir a la vida, a decir lo que dice el siguiente versículo. ¿No soy yo el que te envío? ¿Qué hacemos escondidos? En el alabastro, en la cueva, disimulados como David en el campo. Se acabó. Dice el Señor, hoy no soy yo quien te envía. Yo sé que entonces que tú sí puedes. ¿Y por qué sabes que sí? Porque Él es mi creador. El que hizo la computadora sabe lo que la computadora puede hacer. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo de la computadora. El celular. Ustedes usan todo lo que el celular tiene. No. Bueno, mis hermanas, tampoco lo estamos usando en la vida. ¿Qué porcentaje usaremos? 10%. Si acaso. Muy bien. Nosotros también hemos usado el 10% y qué bueno. Pero nos falta un 90% que nos esté esperando si somos curiosas. ¿Sí? Si nos arriesgamos. Si somos, pero curiosas también. Sí. Si somos arriesgadas. Si somos corajudas. Y si somos misericordiosas. Amén. Amén. Bienvenidas al curso de las heridas. Dios las bendiga.